社会主义现代化强国，实现第2个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。 Buenos días, 8 de la mañana es lo que esperábamos. Xi Jinping ya ahí, en esa semana en la que va a ser proclamado emperador general del gobierno del Partido Comunista Chino. Lleva el Partido Comunista Chino desde 1949 al frente, al cargo del país. Ahí está Xi Jinping ya para recoger otro testigo después de haber cambiado las normas para poder estar un mandato más al menos. Xi Jinping, que va camino de perpetuarse en ese Palpatine, en ese emperador perfecto que está buscando poner orden a nivel internacional, en ese emperador galáctico, aquí a nivel mundial, aquí a nivel terráqueo, aquí a nivel tierra, ese Xi Jinping, ese Palpatine que busca ahí, fíjense, así funciona la democracia, con los aplausos, los aplausos, los aplausos, y el mundo ahora mismo conteniendo respiración para ver qué dice el líder supremo. El líder supremo, el capitán general, ese Palpatine que ha empezado esa semana para dar los detalles de cómo quiere que se comporte China en el próximo quinquenio, en el peor momento para el imperio galáctico, en el que China está mirando cómo el Producto Interior Bruto y el crecimiento se le ha contraído del 8,3 a menos del 3%. Ha tomado una medida el líder supremo, Palpatine Jinping, para decir que el COVID tiene que ser cero y está teniendo que dar explicaciones ante todos sus acólitos en este congreso que recuerda más al siglo XX que al siglo XXI. China todavía en esa fotografía anticuada en el que sin duda está mirando a cómo tiene que ser el siglo XXI cuando asalte el imperio galáctico de Xi Jinping el primer puesto del mundo, por encima de Estados Unidos. Pero Estados Unidos no se lo va a poner fácil. De tal manera que este congreso dejaría a China a las puertas de ser la primera potencia del mundo. Le dejaría muy cerca en Producto Interior Bruto de ser la primera potencia mundial. ¿Qué es lo que habló? ¿Qué es lo que dijo? Porque este primer discurso, el de ayer, marca claramente cuál es el objetivo y cuáles son los retos, cuál es el punto de llegada que busca China. Lo que dijo ayer Xi Jinping es sobre todo tecnología, ahí está la gran batalla contra Estados Unidos. Lo que dijo ayer también Xi Jinping es geopolítica. Sin geopolítica no hay paraíso, sin geopolítica no hay primer puesto a nivel internacional. Sin geopolítica y tecnología, China no conseguirá alcanzar el primer puesto a nivel internacional para ser la primera potencia del mundo. El líder galáctico, Xi Jinping, que ayer puso en escena en una imagen completamente del siglo XX, no del siglo XXI, con todos sus acólitos del Partido Comunista al más puro estilo de la Unión Soviética del siglo XX, dando todo el detalle de cómo tiene que comportarse la segunda economía del mundo para ser la primera. Y una cuestión clave que ha puesto la piel de gallina al conjunto del mundo. No va a cumplir con todo el proceso de descarbonización, salvo que las energías verdes puedan sustituir de una manera real a las energías sucias. No va a poner en peligro el asalto al primer puesto a nivel internacional con tal de proteger el cambio climático, con tal de proteger un cambio hacia las energías limpias. De tal manera que lo que ayer empezó a verse a nivel internacional es si de verdad Xi Jinping va a cumplir con la agenda para cumplir el cambio climático, sobre todo en la descarbonización en 2050. India ya dijo que lo haría, pero con matices. Ahora parece que China le pone alguna pega a cumplir con todo el proceso de descarbonización. Descarbonización, cambio climático, energías limpias, ayer en el punto de mira. Taiwán, por supuesto, tecnología, ese salto tecnológico que necesita China para convertirse en la primera potencia del mundo. Esa fotografía, esa visión, como les decía, del siglo XX totalmente, de otra época pasada, está conformando algo que ayer también en su discurso estaba. Cómo cada vez más países del mundo se sienten atraídos por esta fotografía, por este culto al líder, por esta visión del control total de lo que sucede en el país, económico, social, etcétera, etcétera.
Miren dos gráficos que nos marcan lo que Xi Jinping, el líder supremo, busca en los próximos años. Miren aquí el comportamiento del Producto Interior Bruto de China, sobre todo quinquenalmente con el gran crecimiento que hubo desde 2005, cuando se empieza a planificar un crecimiento vía demanda exterior para convertirse o para asaltar el segundo puesto, lo consigue contra Europa, contra la Unión Europea, en ese movimiento sobre el inicio del 2020, con un crecimiento del Producto Interior Bruto que espera que en el final del mandato de Xi Jinping esté prácticamente al lado del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Es posible, es factible, puede suceder que China se convierta en la primera potencia del mundo económica. Todo parece indicar que si Estados Unidos y la fotografía actual se mantiene, será así. Sobre todo por el crecimiento, pero el crecimiento de China planteado para los próximos años tiene una cuestión clave, y es que al 8,3%, como iba creciendo en este momento, ya no puede China. Y la clave que tiene que resolver China es si puede crecer en la salida de los lockdown, de los confinamientos por el COVID, al ritmo que estaba antes, o su economía se ha parado y ya no tiene la fortaleza para crecer como esperaba antes. Esta fotografía nos marca un cambio de época, 1985, y ese crecimiento sobre todo a partir del 2000, pero sobre todo del 2005. 10 años ya de Xi Jinping que han sido, no dejemos que el árbol nos impida ver el bosque, a pesar de la situación actual, el gran crecimiento de la economía china. ¿Qué es lo que Xi Jinping lleva al Congreso como gran aval para conseguir? Ya tiene la renovación, porque el que manda es él y él controla la disidencia y todo, pero para tener la fotografía de que él ha sido quien ha conseguido el segundo o tercer milagro chino con este crecimiento que le va a colocar o que le quiere colocar como primera potencia del mundo. No hubo ni un mensaje para un 20% de paro para los más jóvenes en China, ni uno, cero. Todo estuvo centrado en tecnología, en cambio climático, en un mensaje claro hacia Rusia de que no se va a convertir a energías verdes mientras no puedan sustituir ese petróleo y ese gas. Claro, mensaje a Rusia de aquí tienes tu socio preferido porque tengo aquí para gastar gas y petróleo, todo lo que quieras, incluso un poquito más. Y esa es la fotografía que ahora mismo el Congreso le está presentando al mundo. ¿Hasta qué punto en esa fotografía del 24 al 28 China llegará a quedarse tan cerca ya de Estados Unidos que le pase en Producto Interior Bruto en la siguiente, que estaría entre el 28 y el 32? 2028-2032. Otra fotografía más que se está viendo mucho en el Congreso chino está alrededor de la diferencia, de la comparación, del movimiento que tiene lo que está sucediendo en las exportaciones de China contra las exportaciones alemanas, en un movimiento en el que las importaciones alemanas de China se han disparado, es la línea blanca, en un movimiento en que las exportaciones a China de Alemania siguen estando estables. De tal manera que lo que intenta reflejar el gráfico y lo que plantea China es que el crecimiento de sus exportaciones frente a los otros grandes exportadores del mundo, sobre todo Alemania y Japón, está siendo de conseguir ya posicionarse por encima de ellos, reflejándoles que es quien lidera el camino exportador del mundo, que es la clave fundamental. Hoy veíamos todo el proceso, todo el movimiento de la economía china que se ha presentado sobre las 4 de la mañana en medio del Congreso del Partido Comunista Chino, con un movimiento de las exportaciones mejor de lo que esperaba el mercado. Fíjense, porque este gráfico lo que nos marca perfectamente, como dice China, es el camino hacia una superpotencia exportadora que, junto con tecnología y la parte de control geopolítico, el tablero geopolítico mundial, le dan a China el poder de conseguir con la demanda externa lo que su demanda interna no está pudiendo darle, que es la posición, la fotografía de una demanda interna de una clase media que se convierte en una gran demanda interna para ayudar al país. Se vio la semana pasada con el movimiento también de la inflación, donde no termina de despegar precisamente por los problemas de la interna. China es el único país que ahora mismo está bajando los tipos de interés. Bueno, tienen a Turquía, pero por razones distintas, pero China es el país que ahora mismo contiene los tipos de interés a la baja porque su demanda interna no tira, pero con una
demanda externa que en cuanto las cadenas de suministro terminen de romper, en el sentido de desatascar todo, China tiene ahí un potencial ahora mismo para convertirse en esa gran potencia. Este gráfico refleja mucho, refleja sobre todo de qué manera Alemania empieza a ser dependiente de determinados productos y empieza a ser dependiente en la importación de China. Ojo con este gráfico, que nos está diciendo mucho de hasta qué punto Alemania ya empieza a estar por debajo del poder chino en la exportación y del poder chino en determinados bienes y servicios. Viene el día con una caída. Vamos a ver las claves del día. Viene el día con una subida, del mercado del entorno del 0,7-0,8%, después del desastre del viernes, cuando todo parecía que había pasado. La clave fundamental está en dos cuestiones en el mercado hoy. Por un lado, todavía resuenan los ecos de la caída del viernes, que tiene dos componentes. Reino Unido, Quarten, Hunt, llega Hunt, pero Liz Truss le vuelve a liar el lío. Le vuelve a meter en el lío a Hunt, que ha estado todo el fin de semana hablando con Bailey, Bailey hablando en público, él hablando en público, y la tienen ya a Liz Truss ahí en una esquina marginal, en plan, no hables, tú quieres seguir un año, porque es lo que te dice los estatutos del Partido Conservador Británico, pues sigue, pero cállate, ponte a un lado, no hables y no la sigas liando. Y Hunt se ha dedicado todo el fin de semana, que es el nuevo canciller que sustituye al Quarten que era evidente que le iban a mandar a su casa, para relajar. El otro punto clave está en el entorno de esto, de los beneficios, de las provisiones, de la banca privada norteamericana. El viernes presentaban JP Morgan, Goldman, todos 3.700 millones de dólares que ponen encima de la mesa para provisionar lo que va a suceder en la economía. Se van adelantando. Fíjense que hace un año hicieron el camino contrario. Levantaron provisiones por un valor muy parecido al de este año, en el entorno de 3.500, 3.400 millones de dólares, y un año después hacen lo contrario. Provisionan lo que consideran que va a ser una situación económica muy complicada que va a impactar al conjunto de la economía. Y además alertan al conjunto de la economía que en los próximos 6-9 meses viene el lío. En 6-9 meses, esa provisión de 3.700 millones, que viene sobre todo para cubrir mora de hipotecas, impagos, y que viene sobre todo para créditos que no se van a poder devolver, lo posiciona ya la banca, entendiendo, norteamericana, que 3.700 millones deberían sobrar. Vamos a ver si le sobran o vamos a ver si tiene que provisionar más. Pero fue un primer movimiento con lo que Reino Unido y lo que sucede con la banca patrimonial norteamericana hicieron que el viernes dijeran, uff, que esto no termina de arreglarse. Hoy sí. Por ejemplo, la libra desde primera hora de la noche ha empezado a subir y a ganar fuerza. Miren el gráfico de la libra que nos marca esta mañana de qué manera sí que hay un movimiento de recuperación en la moneda británica desde que empezó a cotizar en Asia. En la noche el crecimiento ha sido del entorno del 1%. Fíjense que ahora mismo por la mañana está ya en el 1,03 con un crecimiento hasta casi el 1,13. ¿Por qué? Principalmente porque el nuevo canciller viene con otro tono, va a hablar en las próximas horas, minutos. Tenemos ni idea de cuándo va a salir Hunt a dar todo el detalle de cómo ve la política fiscal, la nueva normativa, cómo quiere hacer cambios, y además también se ha visto esta mañana como Liz Truss ya ha comunicado, saliendo de su marginalidad, ha comunicado que va a hacer cambios en ese impuesto de sociedades, de tal manera que el movimiento de la libra es de caminar hacia el 1,13. No sabemos si con intervención o sin intervención, será el Banco de Inglaterra el que nos dirá si está metiendo ahí chichas, si está metiendo dinero, si está poniendo la máquina a funcionar, pero la realidad es que las aguas se calman y con eso el mercado sube, en el entorno del 0,8. Volviendo a los gráficos del día, a las claves del día, vemos esa imagen de Xi Jinping, geopolítica, Taiwán, tecnología, nada sin embargo para el 20% del paro juvenil y golpe a los acuerdos climáticos. Posición de Xi Jinping clarísima esta mañana después del fin de semana. Aquí hay uno de los temas clave del día, luego lo vamos a ver en gráficos, pero Europa propondrá ya jueves y viernes, están los líderes europeos tratando sobre todo el tema energético. Vamos a ver la que lían. Dicen que quieren poner un límite dinámico de precios para las transacciones y dicen ya que el TTF, el índice holandés, no funciona, de tal manera que quieren buscar una alternativa para dejar al lado el TTF. ¿Qué es lo que pueden hacer y cómo pueden poner un límite dinámico de precios? Pues mire, a nivel europeo la están liando cada vez más con la energía. Hoy tenemos en España un artículo muy recomendable del Confidencial
en el que cuenta perfectamente cómo todas las compañías, y ya nos lo dijo aquí Carlota Pi la semana pasada, consejera delegada de Hola Luz, cómo las compañías están viendo que la gente está asaltando el mercado de los tontos energéticos que decía Iberdrola, ¿se acuerdan? Cuando decía Iberdrola, pero es que lo que no puede ser es que haya 11 millones de tontos que están en el mercado regulado. Pues mira, da la casualidad que el tonto sabe más que los listos. Y resulta que ahora todo el mundo está volando del mercado liberalizado al mercado regulado porque ahí está yendo la subvención del gobierno, tanto para calderas como para todo el conjunto de subvención vinculado al gas. De tal manera que compañías como la Luz dicen, pues que yo aquí quiebro, si no pongo en marcha, si no quito el gas. Es decir, no puedo vender, no puedo haberme aprovisionado de gas y que ahora me digas que todo el mundo se está yendo al mercado regulado, al TUR, al de último recurso, que es el mercado que precisamente ahí decía Sánchez Galán, Iberdrola, que hace la gente ahí. De tal manera que la estamos liando parda. En lugar de caminar a un mercado liberalizado como el de las telecomunicaciones, Europa, que no tiene ni idea y que camina solo a base de gastar, 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 gastar y más gastar, está subvencionando la tarifa de quienes no están en el mercado que deberían estar. Pero dicho por ellos mismos. El mercado que quiere encargarse es el mercado donde va la subvención ahora. Y luego piensen en otra cosa. Gobierno socialista, bueno, socialcomunista. ¿Dónde está la progresividad de la medida de subvencionar el mercado regulado? Piensen en la paradoja. Urbanización o bloque de vecinos que tiene caldera comunitaria en pleno barrio de Salamanca de Madrid, renta media del edificio 140.000 euros por casa, por decirlo poco, y van a recibir la subvención como el resto, 3.000 millones que se han puesto para las calderas comunitarias. ¿Dónde está la progresividad en la medida? No está en el DNI de la factura, está en soltar dinero, sin ningún tipo de cortapisa sobre a quién le llega el dinero. Es lo más parecido al cheque bebé, que lo cobraban no sé quién de las Koplovich o no sé quién del barrio de Tetuán. Pues lo mismo está pasándonos o va a pasarnos ya con el mercado eléctrico, porque el gobierno ha diseminado el dinero sin control ninguno sobre a quién le caen esos miles de euros, que para el gobierno son 3.000 millones solo en calderas. De tal manera que la situación ahora mismo es de una avalancha de gente que está en el mercado liberalizado y que está llamando para cambiarse al mercado regulado, al de último recurso, pero bueno, van de 100 en 100, están los call centers que llaman y dicen, tiene que esperar usted 20 minutos. Están sobrepasados, saturados en los últimos días, precisamente porque gran parte del mercado liberalizado se está marchando al regulado. De tal manera que este movimiento de Europa de hacer un límite dinámico a los precios, lo que tiene que aclarar es hasta a dónde va. Si va a la quiebra de pequeñas compañías eléctricas o va a apoyar al mercado a medio o largo plazo. Si la solución europea es simplemente intervenir, fijar precios y dañar a Rusia, ayer dijo Gazprom que como topen el gas o el petróleo, miren el gas, ya no lo tienen. Lo dijo tal cual el consejero delegado de Gazprom en la televisión rusa en una entrevista recogida por la agencia EFE en España, con todo lujo de detalles de cómo, en el caso de que Europa aquí tome la decisión esta semana de topar, ellos dejan de enviar. Con una sola clave, lo pone el contrato. Y lo que Rusia sí ha demostrado es que quien incumple el contrato se queda sin gas o sin petróleo. De tal manera que esta parte del jueves-viernes es fundamental para el conjunto de Europa. Fíjense en lo que está pensando China, que ahora sí que tiene un caudal energético importante para competir con Europa y con quien sea, y fíjense en lo que está pensando Europa, que es en salir de un winter is coming, de una llegada del invierno que va a ser muy, muy complicada, donde ya incluso se pone en duda si se está marcando bien el precio de la electricidad y el precio del gas. Es decir, el precio del gas y el precio de la electricidad a través de la generación por gas. Eso lo vamos a ver en gráficos enseguida. El nuevo canciller rebaja la tensión sobre UK, pero, como decíamos, deja ya marginada completamente a Liz Truss en el gobierno británico. ¿Te quieres quedar un año? Sí, pues mira, ya tienes una silla, espera. Y luego los bancos, y esta es una clave fundamental, ya están empezando a trasladar el mensaje de que van a facilitar el cambio de variable a fija. Ojo, porque la fija está ahora mismo en España por encima del 5% en ya muchas entidades, o
moratorias hasta 2 años. Lo que buscan es evitar que les crezca la mora haciendo medidas de ayuda, de apoyo al consumidor, al cliente, a la empresa, para intentar evitar que todo ese movimiento de hipotecas pueda dañar directamente al conjunto de la economía. No lo van a hacer solo en el lado familiar, sino que en el lado empresarial también parece que puede empujar, que puede ayudar, que pueda afectar. Esa medida de cambio de variable a fija con moratorias de hasta 2 años va a ser una de las claves. Ahora en gráficos vamos a ver otro de los temas clave del día. Y está en entender por qué el Banco Central Europeo, quedan 2 semanas, esta semana no, la siguiente, reunión del Banco Central Europeo, estará Negocios Televisión en Frankfurt intentando transmitirles todo el detalle desde las puertas del Banco Central Europeo. Bueno, pues llama la atención que en este inicio de semana, bueno, fue ayer, se filtrara a Bloomberg, cuando se filtra es que va a pasar, que el Banco Central Europeo va a dejar de reinvertir la compra de bonos. Miren, ahora mismo hay un movimiento, lo vamos a ver luego también en gráficos, que hace que haya estabilidad en el sistema. Y es que los gobiernos gastan y hay quien les compra, que es el Banco Central Europeo, les compra todo. Cuando esos bonos que han comprado el Banco Central Europeo llegan a fin, imagínense que han comprado un bono a 6 meses, a 3 meses, unas letras, o que van a 2 años, cuando eso llega a su fin, el Banco Central Europeo recibe del gobierno el dinero para devolver, toma el bono, gobierno, toma el dinero, Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo reinvierte este dinero en comprarle algo similar. Oye, pues es que te compré 2 meses, pues venga, ¿qué tienes de 2 meses ahí en el mercadillo? Pues tengo esto, pues te lo compro. No, que te compré hace a 2 años, vista, bono, venga, pues vamos, te lo compro. Hace de papá. Oiga, ¿qué quieres, hijo? Pues mira, que quiero comprar un chaletico, papá. Pues toma dinero. Oye, ¿te lo voy a devolver? Sí, no te preocupes, te voy a devolver. Cuando se lo devuelve el padre le dice, toma, quédatelo. Pues es lo más parecido. De tal manera que el Banco Central Europeo hace de apadrinaje, hace de maestro, hace de padrino, hace de padre, hace de tutor de cada uno de los estados para que puedan seguir gastando. Lo que filtraron a Bloomberg, evidentemente desde el entorno del Banco Central Europeo, es que a partir del primer trimestre el Banco Central Europeo ya no quiere ser el papá malcriador de los conjuntos de los estados. Los estados le devolverán el dinero y el Banco Central Europeo dirá, hijo, muy bien, ¿qué tal el domingo? ¿Cómo va la semana? ¿Qué tal el trabajo? Ya, pero papá, ¿me compras algo? Que mira, tengo el mercadillo. Bonos, letras, ¿qué me compras? ¿Qué tal la semana, hijo? Banco Central Europeo, por lo que parece, va a dejar de ser ese tutor o ese malcriador de los estados. ¿Qué puede suceder? Aumento de las yields de manera inmediata, es decir, de las rentabilidades que los gobiernos tienen que ofrecer, porque una vez que, oiga, que le devuelvo los 2 años del bono, trae, no, espera, pero ¿me lo vas a comprar? No, venga, pues toma. ¿Y quién me compra el nuevo? ¿Y a qué precio? Ahí empiezas o a mecanismo antifragmentación o a salida al mercado, con lo que las yields inmediatamente suben. No va a ser bueno tampoco para la presión de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Lo vamos a ver enseguida en gráficos, pero es una de las claves fundamentales para entender el medio plazo de las tensiones por donde pueden ir en el conjunto europeo después de entender que el Banco Central Europeo, filtrando a Bloomberg, va a poner en marcha esa medida de dejar de recomprar lo que los países le van devolviendo por la compra de bonos. Ojo con eso, porque ahí sí empieza la fiesta, más de la que ya tenemos. Miren el siguiente gráfico, o el primer gráfico que nos marca un poco el día. Hay un movimiento también de cómo se está el gas en años, viendo dónde esté o una baja demanda, en este gráfico de Bloomberg Nef, cómo está en billones de metros cúbicos en el caso de que haya una alta demanda, con destrucción de alta demanda, con destrucción de baja demanda, o el caso base, o ese gas year, ¿no? Ese año de gas en el 21, en el 22, en el 22 con baja demanda y la capacidad máxima. Miren, la capacidad máxima nos está marcando por debajo de 80 billones cúbicos, metros cúbicos de storage para Europa, de almacenamiento para el conjunto europeo. Lo que está indicando este gráfico es que solo en el caso de que haya una destrucción masiva de demanda, se va a conseguir estar fuertemente y por mucho tiempo por encima de ese almacenamiento base. Si no se consigue, bueno, la cuestión base ahora mismo
del mercado estaría en la línea azul, un poquito más abajo tendríamos tendencia de mercado, y si no se consigue por parte de los estados convencer a los usuarios o tomar medidas los propios estados para reducir mediante apagones, mediante cortes, ese escenario que sí que nos llevaría a un entorno de estar en entorno de 60 billones metros cúbicos, de tal manera que ahora mismo lo que está marcando el mercado en Europa es la complicación, sobre todo en Italia, para que aun con el abastecimiento por encima de lo esperado, no se está produciendo esa alta destrucción de la demanda por parte de los gobiernos, de tal manera que, como dijo el otro día Gazprom, si estamos en este escenario azul siendo benévolos, tendríamos el riesgo de apagones cortos de una semana, de 5 días en el conjunto europeo, sobre todo norte e Italia. Todo parece indicar que la situación ahora mismo está que incluso Francia no tendría problemas y España y Portugal muchísimo menos por donde le llega el gas. Miren el siguiente gráfico. Este gráfico anterior nos decía, no hay problema, a pesar de no tener a Rusia. Vamos a ver cómo se puede ir comportando. Es un día donde se están analizando mucho los márgenes. Este gráfico de Bloomberg también nos marca los beneficios, el margen de beneficios aumentando desde el mayor nivel desde 1950. De tal manera que esos beneficios por acción, esos beneficios empresariales todavía no están afectados por lo que va a suceder. Hemos visto la provisión de JP Morgan y del resto de banca privada de 3.700 millones de dólares en el conjunto de la banca en Estados Unidos, pero los beneficios empresariales todavía no están reflejando ese movimiento, todo lo contrario, están marcando un camino que nos lleva al mayor aumento de esos márgenes desde 1950. Principalmente, ¿por qué? Porque el poder que las empresas están teniendo desde que se inició la guerra de Ucrania para transferir la inflación a quien no se la puede transferir a nadie, que es al consumidor, está siendo enorme. De tal manera que aquello que veíamos es clave, la inversión en empresas que transfiera la inflación, que sean poderosas como fuerza en el mercado para transferir esa inflación, esas empresas se están extendiendo a mayor nivel de lo que se esperaba. Hay muchas más empresas que están transfiriendo y que están, por lo tanto, aumentando el margen, porque al transferir inflación lo que han hecho ha sido aumentar precios que en el fondo lo pagan otros. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo la caída de la libra en la semana pasada marca un movimiento claramente histórico. Hoy está consiguiendo esa recuperación hacia el entorno del 1,13, pero miren un poco de perspectiva desde octubre del año que viene, del año pasado, en este gráfico de Mistalk con datos de Stock Charts, que lo que nos marcan es el movimiento de bajada a una libra que era muy estable entre el 131 y el 137 o 34. Y fíjense el movimiento ahora donde la tenemos en 113. Miren el siguiente gráfico esta mañana que nos sirve para dar perspectiva de dónde vienen las fuentes para el conjunto de Europa. En este gráfico de Statista lo que nos marca es el movimiento de quién consume qué para como principal fuente de energía, la que más se utiliza. Y fíjense porque España, Portugal, petróleo, fíjense en el centro de Europa también petróleo, miren gas natural, por ejemplo, en Rusia, miren Italia también con el gas natural y miren el carbón en una parte también, sobre todo de la antigua Unión Soviética, en una parte del centro de Europa, muy impactadas por cómo pueden reducir carbón para la descarbonización de 2050, cuando las energías verdes, como decía Xi Jinping en la jornada de ayer, no permiten, no consienten hacer un efecto sustitución. Por lo que fíjense en el gráfico, porque nos marca dónde están las debilidades con un gas que pueda faltar en el caso del tope, al gas ruso, y en el caso del petróleo. De tal manera que se ve perfectamente cómo el movimiento o la decisión europea en ambos terrenos, petróleo y gas, pero también carbón, pueden ser la clave para poder pasar lo que decía el primer gráfico que hemos visto después de las claves. ¿No Rusia, no problem? Pues depende del país, de las circunstancias, del precio y de la cantidad de frío que va a hacer en invierno. Que parecen meteorólogos, pero la realidad va a ser que va a marcar y mucho el frío que va a hacer durante el invierno. El siguiente gráfico nos marca también esta mañana el movimiento de subida de tipos de interés histórico en este gráfico de Visual Capitalist. Fíjense el movimiento de subida en 2022, que no tiene comparación con el 88-89, ni con el 94-95, ni con el 99-2000, ni por supuesto con el 2004-2006, ni con el 15-18. De tal manera que te tienes que retrotraer a la década de los 80 y de los 70
para ver un comportamiento parecido, pero en los últimos 40 años, bueno, 40 está justico, porque ahí hubo la subida también de inicios de los 80 que fue muy parecida a esta, pero a partir de la subida de inicios de los 80 no se ve un comportamiento. Este gráfico que nos está marcando es la velocidad en la que suben los tipos de interés. Cuanto más empinada es la línea, una mayor velocidad en la subida de tipos, mucho más tranquilo en el 15-18, mucho más tranquilo en el 99-2000, mucho más tranquilo en el 2004-2006. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera ese valor de los bonos sigue cayendo a pesar de todo lo que ya ha caído. ¿Qué está buscando el conjunto de bonos? Está buscando donde llega el techo ya la renta fija, es decir, los bonos 10 años, y si llega el americano al 4 y a partir de ahí empieza a jugar entre el 3,9 y 4 poco, 4,0 algo, no 4,1 ni tan siquiera, en ese entorno esta panza podría empezar ya a retirarse del todo, pero ha sido una descongestión importante. Miren el punto en el que está ahora mismo, que es el mínimo en el tiempo del coronavirus. Esta caída del coronavirus igual al momento actual. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera el comportamiento del Nasdaq nos podría estar marcando. Bueno, se coge aquí en este caso a ARK, al fondo de Cathie Wood, para ver un comportamiento similar entre Nasdaq, que aquí marcaría el inicio en la parte verde en 1993, el fondo marcaría 2013 y marca un GPS clarísimo, ARK por un lado, Cathie Wood contra Nasdaq, y lo que le está diciendo el GPS al mercado es cuidado que nos vamos a un movimiento de 2003, de tal manera que ARK, que Cathie Wood estaría viviendo una segunda burbuja.com como la que se vivió en el inicio del siglo XXI, de tal manera que este gráfico nos marca perfectamente el movimiento de un GPS que estaría marcándonos perfectamente la crisis para el tecnológico Nasdaq del inicio del siglo, con algún comportamiento, pero un GPS prácticamente calcado. Si miramos el movimiento de ARK y el movimiento del Nasdaq desde el 93 al 2003, y aquí sería del 2013 al 2023 el comportamiento del fondo de Cathie Wood. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana 0,8% arriba los mercados en futuros. Queda apenas media hora para el inicio de la cotización en el viejo continente. Vemos energía desde el inicio del año recuperando casi el 50% de máximos que ha tenido durante este ejercicio, durante este 2022, con un fantástico mes, 11,7, nadie iguala. Tenemos healthcare con un crecimiento del 2,1, era una de las apuestas que iban haciendo todos los gestores a la recuperación, pero claro, hay que tener aquí estómago, que va con una caída del 12,3, 12,6 sobre todo consumo staples, tenemos utilities con una caída del 13 y con una caída del 5, solo 3 sectores en el mes están consiguiendo estar en positivo, con la energía como gran protagonista. Comunicación y servicios muy plano en el mes, 0,4 en negativo, pero con una caída del 39,7 en el conjunto del año. Y real estate con una caída del 34,9 y en el mes del menos 6,4. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera la fortaleza del dólar frente al yen solo es comparable a lo que sucedía en 1990. Ese gráfico nos retrotrae a la década del 90, bueno, al quinquenio 90-95, cuando al inicio de él había una comparación, una fortaleza del dólar muy similar. A partir de ahí también empezó a hacer mucho más efecto todas las reuniones, no la del Plaza, sino la del Louvre en ese entorno de reducción de poder del dólar por la escasez. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el último dato de cómo será el Producto Interior Bruto en el tercer trimestre en Estados Unidos, marcado por el GDP Now de la Fed Atlanta, que nos marca un pelín de bajada del 2,8 al 2,7, pero bueno, en ese entorno del 2,5 parece que va a estar el crecimiento de la economía norteamericana en el tercer trimestre del año, impulsado sobre todo por rentas, por inmobiliario, rentas de inmobiliario, de real estate, y por otro lado por la demanda interna, que ha sido muy fuerte en el tercer trimestre, según está marcando el GDP Now de la Fed Atlanta. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo la confianza del consumidor está en mínimos de 1974. Lo supera desde el 74. Hay un movimiento ahí en la crisis financiera del 8-9, sería la parte de en medio, que estaríamos prácticamente igual,
pero luego tendríamos que retrotraernos. Hay un comportamiento en los países OCDE de una confianza del consumidor que está más deteriorada que incluso en la crisis del petróleo primera y segunda. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana lo que les decía de los bonos antes. Les he dejado medias antes con el tema de esas recompra de bonos del Banco Central Europeo que Bloomberg, según fuentes cercanas al BCE, dice que se va a producir en el primer trimestre del año. El Banco Central Europeo le devuelven el pago del bono y dice hasta luego, cierro ventanilla, no vuelvas. Y aquí estaría el movimiento en el que el flow, el movimiento de bonos soberanos en el mercado pasaría de esto, que ya está empezando a disminuir, a un movimiento en negativo en el segundo trimestre del 23-24. ¿Qué sería de lo más impactado? Pues aquí tienen, por ejemplo, Alemania tendría una parte muy importante que tendría que colocar en el mercado. Vamos a ver qué pasa. Por la dificultad después de la emisión de los 200.000 millones. España, que es el azul clarito, también estaría afectada de una manera importante. Más en el 2024 tiene vencimientos que pueden hacerle algo de daño. Italia también más en el 24 y Francia tendría sobre todo más impacto en la parte inicial de vencimientos que el BCE no le compraría. El 24 tiene algo, aquí y aquí, en este naranjita, pero parece llevadero y aparte no tiene otra opción el Banco Central Europeo, no puede seguir siendo ese malcriador. Miren el siguiente gráfico porque esa no compra de esos bonos llevaría en la línea gris sin el QE y en la línea naranja el comportamiento de yields a 10 años. Y lo que veríamos es un incremento, es un gap que se abre ya y que se vería subir a un ritmo bastante elevado. Las yields estarían en el entorno del 2%, pasarían a estar por encima del 4,2, en ese entorno, 4,2, 4,3, en el momento en el que se dejaran de comprar por parte del Banco Central Europeo todos esos bonos. Por lo que, ojo en el mercado a este comportamiento o a este movimiento. Vamos a ver si podemos ver el gráfico de la libra y volvemos también a los gráficos. El gráfico de la libra nos está marcando desde que han empezado las declaraciones a recoger parte del camino. Estaba en 1,3, ahora mismo está en 0,7. Miren el comportamiento de la libra frente al dólar a medida que van los discursos, los comentarios, las palabras en el entorno de qué va a hacer fiscalmente el gobierno británico, pero a la subida constante que ha habido durante toda la noche, en el entorno del 0,8-1%, hay un movimiento ahora de recogida. Volvemos a los gráficos, siguiente gráfico para entender esta mañana, 8:37, de qué manera el destino de la energía rusa está buscando nuevos caminos. Aquí tienen, por ejemplo, febrero del 21 o diciembre del 20, con un comportamiento en el que China, el rojito no es muy poco, la Unión Europea por supuesto más, la Unión Europea, Europa en su conjunto, toca en febrero el máximo movimiento de reducción. Fíjense que tanto para Europa como para Rusia la dependencia sigue siendo muy grande en cuanto a necesidad energética. Los 27 en la Unión Europea conformando esa fotografía azul, China creciendo, como ven aquí, cada vez más en la cantidad de energía que le compra a Rusia, de ahí también vea que tiene una oportunidad de mejorar respecto a pares y que diga el salto a la energía verde, ahora no, ahora os esperáis. Fíjense el gráfico que nos explica ese discurso ayer de Xi Jinping en el entorno de decirle al conjunto de Occidente que ahora quieres energías verdes. No, tú te has aprovechado del 2000, sobre todo Alemania, de una energía muy barata. Déjame que la disfrute un poco, goce de ella y ya hago la transición a lo verde. India sería este otro comportamiento muy fuerte, fíjense cómo ha ido, fíjense que aquí no hay casi energía rusa, no hay casi energía rusa, no hay casi energía rusa, y sin embargo desde el inicio de la guerra de Ucrania amplía, boom, gap, abre ahí esa boca de tiburón o de cocodrilo que nos marca cómo ellos, China e India, son los que están sustituyendo gran parte de esa energía rusa que llega a Europa, pero fíjense que Europa sigue teniendo una dependencia muy importante, sobre todo en los 27 y sobre todo de petróleo, en la parte este de Europa. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también de qué manera Europa puede topar. Veíamos en las claves, no quieren el TTF es este rojo,
Y la especulación, este gráfico de Bruegel, es esto. Este es el margen que se le aplica. Aquí está el core del asunto, lo mollar de lo que está sucediendo, que sobre el precio del TTF, el mercado, la especulación, quienes hacen dinero, están marcando esto, que es evidente. Desde marzo empieza un margin aquí que marca el negocio. Esta es la clave de la historia. Fíjense que veníamos, esto es septiembre del 21, donde el margen era muy pequeñito sobre el TTF. Pero fíjense que a partir de octubre del 21 se empieza a ver que hay un margen ahí porque algo va a suceder en el entorno de Ucrania. Y esto es lo que Europa quiere ahora intervenir. De tal manera que si en el fondo el precio del TTF hubiera marcado de verdad la realidad hacia consumidores, el impacto inflacionario habría sido mucho menor. Pero este margen ha roto toda la fotografía. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera se marca el precio. Cuando Europa dice vamos a cambiar la manera de marcar ese precio, cosa que debería hacer España, fíjense dónde está el beneficio. En este gráfico también de Bruegel. Renovables, coste, nuclear, coste, carbón, lignit y gas. El precio marginal se fija en el último que entra, que es el gas. Y aquí nos deja un primer margen que lo que hace es buscar la reducción del coste, que es una renta inframarginal, ¿no?, que reduce el coste de los consumidores. Este sería donde se mete el tope al gas, estaría en esta parte. Y fíjense porque dejarías al gas sin la subida del precio que hemos visto en los últimos meses, sin el margen. Tendríamos un poquito al carbón, pero mira los que se verían ganando por las puertas: renovables y sobre todo nuclear. Ese movimiento de renovables y de nuclear marcaría un poco el margen de quiénes van a seguir haciendo beneficio en este entorno. Y aquí estaría ese cap, ese tope al precio del gas, de tal manera que podría reducirse en una cantidad muy importante respecto al precio de spot, que es el que está marcando ahora, porque marca el precio marginal. Oye, ¿cuánto se mete en la generación eléctrica de distintas fuentes para que me llegue la electricidad a casa? Todo esto en esta cantidad, pero al final el gas, porque no llega ni en renovables, ni en nuclear, ni tan siquiera en carbón. Esto es lo que quiere hacer Europa: quitar el margen anterior, que está arriba en esa línea que veíamos azul, y buscar el tope aquí, de tal manera que todo esto es el margin que veíamos antes en la línea azul. Esto se perdería y este precio marginal bajaría aquí porque está topado. Vamos a ver el jueves y viernes. Lo primero, si se enteran de algo de estos gráficos, los líderes europeos, que va a ser divertido. Y dos, vamos a ver de qué manera hacen esto para no liarla más. ¿Cómo la pueden liar? Bajando esto aquí. Bajándolo en lugar de a esta parte de coal, a esta parte de lignit, en la que si lo marcaran aquí, ojo con la emisión de deuda. Que 500 y pico mil millones sería poco para una subvención del calibre de bajarlo más abajo. Lo que dice el mercado y lo que dice Bruegel es que debería ir en ese punto. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también de qué manera llega el gas al conjunto europeo. Es un gráfico que nos marca también de qué manera, de Bruegel, de qué manera están las fuentes ahora mismo repartidas. No hay mucho más. El gas natural licuado global, sobre todo Estados Unidos, llegando sobre todo por España, miren aquí, 70%, pero llegando también al corazón de Europa, 74%, más 74%, más 70%, más 83% en el norte de Europa. Noruega intentando ayudar sobre todo a Alemania, más 55%, Rusia menos 8%, menos 84%, menos 31%, menos 45%. Y Azerbaiyán intentando llevar sobre todo toda la parte del norte de África, pero también toda la parte sur de Oriente Medio, con una subida del más 63% hacia Italia. De tal manera que por ahí sí que pueda venir. Fíjense donde Rusia sigue mandando al sur de Europa, que es esta parte por la que nos entra todavía
una parte de caudal y donde ha crecido un 6% el envío de Rusia. Pero la clave fundamental está aquí y aquí. Como Noruega, aquí no ha podido aguantar la presión y no ha podido aumentar, sino que ha tenido que disminuir. Es una buena fotografía de cómo está configurado el mercado del gas y quiénes son los que tienen palancas. Argelia, que había disminuido a España un 40% para que los norteamericanos, para que Estados Unidos lo subiera un 70%. Esto no daba para más, porque no hay conexión aquí. De tal manera que Argelia es una de las claves de la recuperación. Fíjense a Italia cómo le da el 3% más. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana alcista en el mercado, en este informe semanal de Morgan Stanley, cómo los beneficios empresariales ligados también a esa política de subida de tipos de interés está llevando a una caída importante por la desviación de los fondos federales respecto a la tendencia, marcando una caída en línea naranja, amarilla, más pronunciada de lo que se esperaba. A partir de ahí, el incremento de los beneficios en el S&P 500, en el trading, en la parte neta, también está comportándose parecido. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo dice Morgan Stanley en este S&P 500 que solo sale en un movimiento de recesión si este entorno de 200 semanas de media se sitúa justo por encima de la línea azul a la que está llegando. De tal manera que este gráfico que nos mide la media de 200 últimas sesiones, de 200 semanas, perdón, nos estaría marcando el camino a la recesión, como ha sucedido en el 70, 74, la crisis del 74, la crisis del 79, la crisis del 82, la crisis del 92, la crisis del 2000, la del 2008, todos han comportado un movimiento en el que de repente la línea roja, ¡pum!, pasa, la línea roja, pasa, la línea roja toca y es una recesión menor, que es lo que la FED está esperando de este movimiento, menor empleo perdido frente a las crisis posteriores y frente a las crisis anteriores. Miren cómo fue en las épocas del 73 y 79, primera y segunda crisis del petróleo, donde esta media superó abiertamente, marcando una caída del mercado que estaba muy por debajo. Miren el siguiente gráfico, anterior nos dice que estamos a las puertas de... Este gráfico nos marca cómo el S&P 500 en su precio-beneficio, en su P&A, nos está marcando una caída del 30% este año, aunque se mantiene por encima de la media de lo que estaba antes de cuando estallara este mercado bajista. Sigue estando en algunos sectores por encima de la media de otras crisis donde ha estado muy por debajo. Miren el siguiente gráfico de Morgan Stanley que nos marca esta mañana, es un gráfico de esta madrugada, de qué manera el mercado también está analizando, está viendo cómo las yield están divergiendo en Estados Unidos de los PMI. Estos 10 años, nos marca la amarilla, frente al ISM y al PMI en ese entorno. Y luego también como el ISM manufacturero está también, como ven ahí, comportándose de una situación muy parecida al comportamiento de la salida del coronavirus en determinados aspectos en la yield frente al ISM manufacturero. Miren el siguiente gráfico, todo nos está apuntando a la recesión, que los beneficios en las recesiones se ralentizan de manera consistente durante muchos meses. La línea violetilla nos está marcando 1990, la línea naranja nos está marcando la crisis del 2000, la línea gris nos está marcando 2007, mírenlo, la media nos la está marcando aquí y la media sin la crisis del COVID nos está marcando la línea verde, que estaría en torno a 16. Estamos todavía muy altos, pero solo 3 meses en ello. Y fíjense porque lo que está diciendo es que incluso en comportamiento del peor de los escenarios, de 2007, empezó en un comportamiento muy parecido al actual. Esto no viene hasta más tarde. Esto no llega hasta más tarde. Miren el siguiente gráfico de Morgan Stanley, que nos está apuntando a que lo que dice la banca el pasado viernes es una clave fundamental. Provisionar, provisionar y provisionar, porque esto viene a 6-9 meses de donde estamos ahora mismo. Este es el mapa que marca Morgan Stanley de riesgo, de calor de riesgo sobre los beneficios. Usted quiere invertir vía retorno de dividendos o quiere mirar a beneficios para ver el comportamiento actual de la renta variable, lo que dice es riesgo, parte verde, real estate, transporte en la parte más roja en el otro extremo, servicios de telecomunicaciones, equipos de salud, de healthcare, farmacéuticas, biotecnologías y a partir de aquí utilities, media and entertainment,
comida, bancos y bienes duraderos. En la parte de baja, como decíamos, transporte, servicios de consumo, hardware tecnológico y equipamiento, retail, materiales, automóviles y componentes. Y en la parte un poco más que Morgan Stanley puede tener más dudas, está en el entorno de los seguros, de los bienes de capital, de comidas, bebida, tabaco y toda la parte también de energía, en un mapa que nos está marcando por dónde puede ir el riesgo de esos beneficios. 8,49, mercado alcista, siempre que lo permita Reino Unido, después de haber visto ya ese movimiento de los bancos el pasado viernes, americanos provisionando 3.700 millones de dólares, en este entorno de Villanueva, cómo ha venido el mercado asiático, cómo viene el mercado europeo a 10 minutos de que abra la renta variable europea. Antonio, pues vemos caídas muy tímidas en los futuros europeos, en el caso